¿Cómo es la experiencia profesional de mujeres de referencia en sectores tradicionalmente masculinizados? Hola, soy Juan Carlos Ramos, director de comunicación de FEMETE. Les doy la bienvenida a esta jornada FEMETE Más Igual, referentes femeninos para visibilizar y sensibilizar. Un encuentro en el que van a participar investigadoras del Instituto Astrofísico de Canarias y de la Universidad de La Laguna, así como una empresaria que va a contar su experiencia profesional en sectores en los que habitualmente se encuentran infrarrepresentadas. Esta jornada se organiza en el marco del proyecto FEMETE Más Igual, que está subvencionado por el Cabildo Insular de Tenerife. Cedemos ya la palabra a José González, secretario general de FEMETE. Bueno, buenos días a todos y a todos. Gracias por estar en este seminario. Explicar el enfoque de género que siempre hemos intentado desde FEMETE en todo lo que estamos trabajando, pues es hablar de casi 12 años atrás, desde que en el 2012 empezamos con el Tenerife Violeta del Cabildo, y siempre hemos intentado aplicarlo de manera efectiva, tanto para garantizar la igualdad de oportunidades, también como para crear políticas dentro de la federación que ayude en esta línea, ¿no? Sobre todo las áreas prioritarias en las cuales hemos trabajado, fundamentalmente son el tema de la educación y la formación. Tenemos un centro de formación que damos, que tenemos el enfoque de género pues, en todas nuestras áreas de formación, y también en el mercado laboral. En el mercado laboral estamos sobre todo aplicando a nuestras empresas asociadas pues la visión que al fin y al cabo pues, hace años prácticamente no funcionaba. Me dicen que se me oye muy bajito. Voy a intentar ver. ¿Se me oye mejor ahora? Mucho, Ahora sí, mucho mejor, sí. perfecto. Que tengo los altavoces por un lado, pero el micrófono lo tengo de aquí. También estamos trabajando en medidas específicas, como son la prevención del acoso sexual y por razón de sexo. FEMETE tiene un plan de igualdad y además trabajamos para que nuestras empresas también lo trabajen. Y en la promoción profesional para que se valore tanto hombres o mujeres en todo lo que es la promoción. También trabajamos en la comunicación incluyente y lenguaje no sexista. Nuestros estatutos están trabajados en ese lenguaje no sexista, y yo creo que eso pues, al final nos ha dado una visión también general de cómo que tenemos que trabajar de cara al lenguaje. La responsabilidad social corporativa, yo creo que hemos incorporado todo lo que es el enfoque de género en las políticas de responsabilidad social corporativa, promoviendo en este caso la igualdad de género en sus prácticas y contribuyendo al desarrollo sostenible, que yo creo que es importante. Y luego, por último, la evaluación y seguimiento. Al final tenemos, a través de la Comisión de Igualdad creada en FEMET y de todo lo que estamos trabajando, en este caso con el sindicato, pues una evaluación y seguimiento de todas estas medidas con un plan de hitos que estamos al cabo de los años, bueno, pues cumpliendo. Por todo ello, creo que es importante en este caso que FEMETE trabaje en una solución, en mi opinión, que es importante, que es la de trabajar en este. Por lo cual, esta jornada para nosotros nos parece muy importante y espero que sea provechosa para todos y todas. Muchas gracias, José González, secretario general de FEMETE. Es el turno ahora de Patricia León Pérez, directora insular de Igualdad y Diversidad del Cabildo Insular de Tenerife. Buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, pues nada, agradecer en primer lugar la invitación de FEMETE a estas jornadas. El otro día le contaba a Desiré que además fue uno de mis primeros actos en el año pasado, que asumí el cargo en octubre y creo que las fechas se corresponden un poquito. FEMETE para nosotros es un aliado tanto del marco como de la Red Insular de Igualdad Tenerife Violeta desde hace muchos años. Creo que es una empresa que ha demostrado su compromiso de manera patente. He podido visitar las instalaciones en las que se forman a los chicos y a las chicas y he visto esa implicación y esa transversalidad en las políticas de igualdad, y ha hecho un buen resumen mi antecesor en la palabra. Y creo que este tipo de jornadas lo que viene es a establecer ese compromiso de manera, si cabe, aún más pública, visibilizar y poner en valor el papel de la mujer en sectores tan masculinizados como los que se trabajan en FEMETE o en mujeres emprendedoras y empresarias, que además aprovecho para, si no lo saben, decir que hoy, 19 de noviembre, es el Día de la Mujer Emprendedora, con lo cual esta jornada yo creo que viene a cerrar un marco maravilloso para la celebración de ese día.
pues este tipo de jornadas lo que hace es hacer aún más patente el compromiso de FEMETE con las políticas de igualdad, que a nosotras desde el Cabildo nos queda absolutamente claras que ese compromiso existe. Sin más dilación y queriendo entrar en el meollo un poco de lo que nos ocupa, paso a hablar un poco de lo que me toca, ¿no? Que es el marco estratégico Tenerife Violeta. El compañero que me precedió en la intervención habló de educación, que para nosotras es trascendental e importantísimo. Nosotros creemos que invertir en una juventud libre de prejuicios es la semilla que nos permitirá avanzar en el futuro, de la mano de aliados como FEMETE. Me gustaría resaltar eso. El miércoles pasado hemos aprobado en el Cabildo Insular de Tenerife, en el Consejo de Gobierno, el plan de prevención entre preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Creo que es importante mencionarlo aquí. Haremos presentación de ese documento el próximo viernes 22, dentro del marco del 25N, pero antes de entrar con el marco estratégico quería mentarlo porque creo que toca en este ámbito en el que estamos, y que es un documento, lo tengo que poner en valor porque es un documento que no existe en ningún otro lugar nacional, y que ha surgido del trabajo colaborativo de la Red Insular de Igualdad, donde se vertieron en un primer momento más de 400 acciones que nosotras hemos reducido a 200, que siguen siendo muchas, pero que no podíamos dejar fuera. Haciendo este inciso previo, paso a hablar del Marco Estratégico Tenerife Violeta, que es un documento trascendental en la Dirección Insular de Igualdad y Diversidad, es nuestra hoja de ruta. Es una buena práctica que llevamos trabajando en el Cabildo desde el año 2012. FEMETE es uno de nuestros miembros más longevos. No me sé la fecha exacta, pero sí que sé que es de los más longevos. Y es un documento que yo definiría como principio básico del mismo el trabajo colaborativo. Nosotras creemos que para poder establecer políticas de igualdad eficaces y de fondo, necesitamos tener la perspectiva de los problemas desde todas las aristas posibles y saber qué es lo que le preocupa a la sociedad en un momento determinado. La sociedad de hace 5 años nada tiene que ver a la sociedad actual, y el marco es un documento vivo con una periodicidad de unos 4 años. Este segundo marco estratégico finaliza en el 2025. Es un marco, además, donde se busca o se arranca el compromiso. Quizás no me gusta utilizar la palabra se arranca porque parece que es un poco una imposición, pero la realidad es que las entidades que forman parte del marco estratégico de la red insular lo hacen de manera voluntaria y asumen compromisos de manera libre, con lo cual, pues lo que se busca es la colaboración de toda la sociedad tinerfeña, tanto del sector privado como del sector público y del tercer sector. Si entramos a hacer un análisis pormenorizado de las partes del marco estratégico, pues diríamos que los ejes estratégicos del marco que está actualmente en vigor son el mercado laboral, que es absolutamente esencial para poder hacer unas políticas de fondo. Nosotras hemos aprobado en el debate de la isla y en estos presupuestos una nueva línea de subvención para las pequeñas empresas que forman el tejido empresarial de nuestra isla en su mayoría, en aras de poder ayudarles a establecer un plan de igualdad dentro de esas empresas, porque entendemos que muchas veces no se tienen los recursos y no es fácil pues establecer un plan de igualdad. Otro eje estratégico es la educación, la juventud, la cultura y deportes. Es esa semilla de futuro en la que tanto creo y en la que tanto nos toca trabajar a todas las administraciones y a toda la sociedad tinerfeña en general. Me consta, de hecho, que FEMETE lo hace. La prevención y la atención a las violencias de género. Nosotras, dentro de la Dirección Insular, me gustaría resaltarlo porque a veces se confunde, solo llevamos prevención en las violencias de género. Todas aquellas políticas preventivas nos pertenecen a la Dirección Insular, mientras que la atención a las víctimas de violencia de género las lleva el IA, que está dentro de la Consejería de Acción Social. También la coordinación de políticas de igualdad. Es importante, si queremos hacer ese recorrido a largo plazo, no solo tener esta hoja de ruta, que es el marco estratégico Tenerife Violeta, sino también que exista una coordinación
entre la propia Casa del Cabildo, porque esto es un transatlántico gigante, cada área hace muchísimas actividades. Entonces nosotros tenemos la comisión interdepartamental en la que evaluamos como Cabildo cuáles han sido las aplicaciones de nuestra perspectiva de género en las acciones que hemos hecho cada año, porque sí me gusta resaltar que la transversalidad consiste precisamente en que no seamos nosotras, me refiero a la Dirección de Igualdad, la que hagamos todas las acciones que tengan que ver con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sino que el resto de áreas del Cabildo apliquen esas gafas violetas de manera autónoma. Obviamente estamos como consejeras o como directoras en algunas acciones que se puedan hacer, siempre en colaboración con el resto de áreas, pero la transversalidad real es precisamente que nosotras no seamos las impulsoras de todas las acciones que se hacen desde el Cabildo que tengan que ver con igualdad, sino que cada área emprenda esas acciones desde un punto de vista autónomo. Dicho los ejes estratégicos, creo que es también importante destacar los ejes específicos porque vienen a recoger realidades pues que a lo mejor nos pueden pasar desapercibidas o que no podamos en un primer momento detectar, pero que hemos detectado gracias a ese trabajo colaborativo del Marco Estratégico Tenerife Violeta y con la participación de toda la sociedad tinerfeña, porque ya digo, está la esfera privada, la esfera pública, la esfera de mercado, que trabajan con nosotras, ¿vale? Los ejes específicos son mujeres con discapacidad, mujeres trans, mujeres con responsabilidades familiares en solitario, mujeres prostituidas y mujeres migrantes. Realidades diversas y atravesadas por la discriminación de género que debemos tener en cuenta a la hora de hacer acciones concretas. Estas cosas las tiene que hacer. ¿Perdón? Pone José González, porque conste que yo no estoy hablando. No sé por qué te... Dos José González al mismo tiempo, disculpa. No sé Vale, no. qué condiciones. Bueno, pues esos son los ejes específicos, lo repito, mujeres con discapacidad, mujeres trans, con responsabilidades familiares en solitario, prostituidas y mujeres migrantes. Resaltar sobre todo del marco ese gobierno abierto que para nosotras es trascendental. En el marco, todas las entidades que formamos parte de él estamos en un gobierno horizontal. Todas tenemos mismo reparto de poderes, somos centros decisorios del mismo calado y además se refuerzan así las capacidades organizativas de gestión, explotación y utilización sostenible de los recursos territoriales. Una de las patitas del marco estratégico que hay que poner en valor o que entiendo que es absolutamente trascendental en la aplicación del marco y en la buena aplicación del marco es la Red Insular de Igualdad de Género Tenerife Violeta. Es una red que actualmente conforman 114 entidades de diferentes ámbitos, como ya he dicho, que tenemos 2 encuentros al año. Uno lo hacemos de manera presencial y otro lo hacemos de manera online. El de manera presencial tendrá lugar el próximo mes, el 12 de diciembre. Y en esos encuentros colaborativos, las empresas, las entidades que forman parte de la red y que trabajan con los ejes estratégicos y específicos del marco estratégico, nos presentan sus proyectos o trasladan una inquietud que quieren abordar y hacen sistemas colaborativos o sinergias con el resto de las entidades que acuden al encuentro. Me gustaría destacar que nosotras mismas, la Dirección Insular de Igualdad y Diversidad, somos usuarias de esa red. Se planteó por esta directora insular que les habla en el momento de empezar el año, hacer un estudio de la discapacidad sobrevenida de la mujer víctima de violencia de género, que no se había emprendido hasta ahora. Habíamos hablado de las mujeres con discapacidad que sufren violencia, pero no de aquellas que eran mujeres sin discapacidad ninguna y tras sufrir una situación de violencia, pues quedan con secuelas que están dentro del reconocimiento de alguna discapacidad. Y hemos acudido a nuestra red de igualdad de género Tenerife Violeta para realizar ese estudio diagnóstico y para poder emprender esta acción. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotras somos, o sea, damos el ejemplo en el sentido de que vendemos esta red como algo absolutamente trascendental para buscar unas políticas de calado y de fondo, pero que también la usamos como administración.
porque en este caso concreto del estudio diagnóstico de las mujeres con discapacidad derivadas de la violencia, las entidades del tercer sector son las indicadas para hacernos llegar, bueno, pues este tipo de datos y este tipo de realidades que hay que poner sobre la mesa. Después de todo el rollo que les he soltado, que ya no sé ni cuánto llevo hablando, no sé si me queda tiempo, ya me lo he terminado. Para nosotras resaltar sobre todo que el marco es una buena práctica a nivel nacional. Creo que nos da la suficiente visión de futuro para no ser acciones solitarias y desperdigadas que se pierdan en el día, que pueden ser muy buenas y podemos sensibilizar a una persona de las 100 que podamos alcanzar en una acción. El marco lo que hace es establecer cuáles son las necesidades en un periodo de tiempo, pues de eso, de unos 4 años, lo que te permite a los políticos y a las personas que trabajamos dentro de la red tener un objetivo claro y una hoja de ruta que te permita hacer esas políticas eficaces y de fondo que son tan necesarias. Para nadie es ajeno los datos tan brutales y preocupantes con respecto a las violencias de género, sobre todo centrado en nuestra población más joven. Por eso hablamos de esas políticas de fondo y de calado. El plan de prevención de violencias entre jóvenes, entre preadolescentes, adolescentes y jóvenes, que seguramente FEMET estará interesado porque trabaja con ellos, es una de las entidades que trabaja con los chicos y las chicas de esta isla, surge precisamente de una necesidad planteada en la red, en un momento, en un encuentro de estos de que he nombrado de 2 encuentros anuales, el online y el presencial, ¿no? Entonces, efectivamente es un sistema que funciona, es un sistema además que obliga a la sociedad tinerfeña y a las entidades comprometidas a poner en práctica algo que para mí es muy importante y sin el cual no podemos avanzar, como es el trabajo colaborativo. Es muy bonito ver cómo en esos descansos, en esos desayunos, en los encuentros insulares, las entidades se reúnen, los agentes clave de las entidades, porque cada entidad que conforma la red de igualdad tiene un agente clave que acude y con el que se le comunica, ¿no? Porque si no sería una locura. Es muy bonito ver en esos descansos, en esos impas, cómo se generan esas sinergias tan necesarias para abordar problemas que, bueno, pues que tenemos sobre la mesa. El año pasado también este año se organizó por las propias entidades de la red, sin que nosotras desde el Cabildo hiciéramos más que dar un apoyo logístico, un encuentro donde se establecieron las necesidades y la mejora de trabajo de esta red insular de igualdad. Entonces, yo creo que todas las personas que no conozcan el marco estratégico, les invito a que lo descubran a través de la página web tenerifevioleta.es. Ahí encontrarán toda la información del marco estratégico y de la red insular de igualdad de género Tenerife Violeta. También en esta dirección electrónica podrán ver cómo se participa, cómo se entra a participar en la red, que es a través de una adhesión, de una serie de asunción de compromisos para poder entrar en esta familia de trabajo colaborativo y sensibilizada con las políticas de igualdad. Y nada, la verdad es que me siento muy orgullosa del trabajo que se ha venido haciendo durante todos estos años. Esto no es algo que pertenezca a este mandato, ni pertenezca a este grupo de gobierno. Creo que es algo que pertenece a la sociedad tinerfeña y que hay que poner en valor, porque realmente el compromiso que se acredita año tras año con el marco y con la red es brutal y es una buena señal en tanto en cuanto yo siempre digo que tenemos una isla comprometida con muchas cuestiones por abordar, pero que tenemos la suerte de ir de la mano en estas políticas con entidades tan importantes como FEMETE, como el Cabildo, como casi todos los ayuntamientos de la isla, que son las entidades locales pues, más cercanas, y que entre todos y todas podamos abordar y solucionar los problemas que se nos van planteando de una manera eficaz, que creo que es lo que al final todos y todas buscamos, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias y si tienen alguna pregunta, pues encantada de contestarla. Estupendo, muchas gracias, Patricia León Pérez, directora insular de Igualdad y Diversidad del Cabildo de Tenerife. Bueno, las preguntas, en el caso de que haya alguna, podemos dejarlas para más adelante. Pueden también recordarles que pueden ver el vídeo de la jornada posteriormente en el canal de YouTube de FEMETE. También lo colgaremos en la página web de FEMETE
para que lo puedan visualizar con más calma el transcurso de esta jornada. Es el momento ahora de que hablen profesionales de la ciencia. Van a intervenir dos investigadoras postdoctorales en el Laboratorio de Innovación en Optomecánica del IACTEC, Natalia Arteaga Marrero y María Auxiliadora Ausi Padrón Brito. Adelante. Están compartiendo, entiendo, un documento, muy bien. Sí, Ya, bueno, buenos días, ¿verdad? Bueno, muchas gracias primero que nada por invitarnos. A ver, porque va un poquillo lento ahora. Vale. Bueno, sí, antes que nada, muchísimas gracias por invitarnos, tanto a Natalia como a mí, a participar en estas jornadas y darles un poco nuestra experiencia como investigadora. Bueno, hoy queremos empezar esta charla con una verdad un poco incómoda, y es que la ciencia tiene un problema estructural con la diversidad. Y no es que las mujeres no quieran estudiar carreras científicas, es que hay barreras que las empujan fuera antes, durante y después de llegar. Yo, bueno, soy auxiliadora Padrón Brito, doctora en fotónica. Y yo soy Natalia Arteaga Marrero, doctora en Ingeniería Física Nuclear. Ambas somos investigadoras postdoctorales en el Laboratorio de Innovación Automecánica del Instituto de Astrofísica de Canarias, donde desarrollamos tecnologías en el campo de la fotónica y el aprendizaje automático para instrumentación en astrofísica. Y hoy queremos hablar un poco de lo que significa ser mujer en un campo que históricamente ha sido diseñado para los hombres y, y bueno, compartir un poco nuestra historia. Pero bueno, antes tenemos que admitir que el sistema actual sigue sin funcionar. Si miramos los datos, veremos que de los 226 premios Nobel de Física que se han dado hasta hoy, solo 5 de ellos se han dado a mujeres. Además, según datos de la UNESCO, menos del 30% de los investigadores en el mundo son mujeres. Y el IAC no es una excepción. Solo algo más del 20% de los puestos de liderazgo están ocupados por mujeres, y si ya nos vamos a áreas más tecnológicas como electrónica o mecánica, los datos son aún peores. Y aunque en el laboratorio donde trabajamos, Lyon, sí que tenemos la suerte de contar con un porcentaje alto de mujeres, la realidad es que los puestos de poder siguen ocupados por hombres. Y bueno, esto no es casualidad, es el resultado de siglos de exclusión sistemática. Si las niñas no ven mujeres científicas, ¿cómo van a imaginarse en estos roles? Si las universidades no contratan profesoras, ¿quién las va a inspirar? Y si los entornos laborales son hostiles, ¿cómo se van a quedar? Y bueno, para que se entienda un poco el alcance personal, Natalia y yo vamos a compartir nuestras experiencias, un poco cómo llegamos a ser investigadoras y los desafíos que hemos encontrado en el camino. Y aunque estas historias son únicas, sí que comparten similitudes con muchas mujeres de nuestro entorno. Bueno, pues yo como me licencié en Física Aplicada por la Universidad de La Laguna, y después de estar un par de años trabajando en el Departamento de Electrónica del Instituto de Astrofísica de Canarias, decidí que quería hacer un doctorado. Entonces me fui a Suecia, a la Universidad de Lund, donde obtuve mi doctorado en Ingeniería Física Nuclear, y a partir de entonces he sido investigadora postdoctoral. Primero 4 años en Berge, en Noruega, donde me dedicaba a temas de imagen médica, imagen molecular del cáncer, en la interfase entre lo que es análisis de imagen y la radiación. Luego volví a Suecia, pero esta vez a 300 kilómetros al sur del Polo Norte, Umeå, donde me dedicaba al análisis de imagen multiparamétrica para la radioterapia. Y luego, en 2018, después de 14 años de bagaje en el extranjero, pues decidí que quería volver a casa y volví de hecho al grupo de tecnología médica aquí en IASETEC. Y hace un año me uní al laboratorio de Lyon. Dentro del proyecto, tanto Auxio como yo nos dedicamos a trabajar en este telescopio que se ve ahí para la detección y la corrección del frente de ondas, y mi parte particularmente es la parte del aprendizaje automático. Mi experiencia investigadora
pues se ha realizado mayormente en el extranjero, en países, Noruega, Suecia, Escandinavia, que para mí y en mi opinión personal son países referentes en temas de igualdad de género y con una serie de medidas de conciliación incomparables. Esas dos imágenes, de hecho, a la izquierda Bergen y a la derecha Umeå, son lo que veía desde mi ventana. El campo de investigación, a pesar de que siempre ha sido un campo con infrarrepresentación femenina, he tenido la suerte de experimentar coincidencias bastante afortunadas. De hecho, como anécdota a destacar, durante el doctorado en el departamento de física nuclear, digo la casualidad de que casi todos los doctorandos o doctorandas éramos mujeres, solo había un hombre, de hecho 7 y un hombre. El ambiente entre nosotras era de auténtica sororidad, la verdad. Cada una tenía su propio proyecto de investigación y se ve en la foto ese sofá rojo que era como el diván que aguantaba todo, desde con quejas sobre los supervisores, los estudiantes, temas científicos, consultas científicas, porque claro, nosotras éramos doctorandas, pero el resto de los supervisores y los estudiantes eran casi todos hombres. Eh, Otro tema que me gustaría comentar es el caso de la jerarquía. En Escandinavia la jerarquía es totalmente plana o horizontal. O sea, todos somos absolutamente iguales. Existe un responsable, que es el responsable de departamento en términos burocráticos, que normalmente eran hombres cuando yo había llegado, pero cuando ya terminaba el doctorado entraba una mujer al puesto y creo que aún sigue. Respecto a los supervisores, pues teníamos libertad total. Esta foto es un tercio del laboratorio que teníamos, era un pequeño acelerador de partículas y básicamente ese era nuestro campo de juego. Nosotros íbamos y hacíamos todo lo que quisiéramos. Normalmente teníamos reuniones semanales en las que todos, cuando digo todos, digo los estudiantes y los supervisores, pedíamos tiempo. Normalmente se daba una semana de tiempo, pero claro, tú explicabas qué proyectos querías hacer y entonces pedías opinión al resto. Era bastante duro esa semana porque a lo mejor empezabas un lunes a las 8 de la mañana y salías el lunes siguiente a las 7:55 o 58 y prácticamente vivíamos una semana en ese sótano. Pero por supuesto cuando la máquina estaba funcionando y funcionaba bien había que aprovechar para tomar datos, ¿no? Otra cosa que me llamaba la atención es que, por ejemplo, si en algún momento tenía una duda, científica por supuesto, iba mi supervisor, pues era lo más normal es que se encogiera de hombros y me dijera, pues no lo sé. Y esto no pasa aquí en absoluto. A cambio, nosotros, pues como doctorandas, nos teníamos que cargar, digamos, del trabajo sucio, que sería el mantenimiento de detectores, pues imagínense, con una bombona de nitrógeno de un lado a otro del sótano del edificio, cargando hasta que se llenaran los detectores, y eso, pues si te tocaba el fin de semana, cada 2 días había que llenarlo, pues si caía el fin de semana, pues el fin de semana. También nos teníamos que encargar de las prácticas de laboratorio, y claro, si es un trabajo pesado, pues los bloques de plomo que se usan como aislante de la radiación eran realmente pesados. Y en mi caso, no sé si ven esa pequeña cámara metálica que se ve al inicio de la imagen, yo tenía que desmontarla, porque uno de mis trabajos era sacar el haz de protones al vacío. A mí recuerdo que en mi mentalidad española no me entraba el hecho de que nos dejaran ahí hacer lo que quisiéramos a nuestro propósito, sin fianza o sin pago previo, rodeadas de este equipamiento tan caro, pero así es como entienden ellos que deben hacerse las cosas. De hecho, durante uno de los experimentos, por supuesto un fin de semana, perdí el sistema de vacío y el acelerador estuvo sin funcionar un par de días. Y recuerdo que yo pensaba, oh my God, esto me van a poner una multa, me van a hacer pagar el acelerador, me van a poner un correctivo, pero al final resulta que simplemente me dijeron, ahora ya sabes lo que no tienes que hacer. Y el técnico que se encargó de arreglar lo que tenía que arreglar simplemente me dijo, tráeme galletas. O sea que, bueno, las perspectivas bastante opuestas. Aquí en España, desgraciadamente, la jerarquía es notablemente piramidal y desde que llegué básicamente he intentado adaptarme eh, de vuelta a los orígenes que realmente han desaparecido porque mis orígenes ahora son escandinavos, digamos. A mí personalmente me cuesta muchísimo entender que mi opinión científica no es apreciada y no solo por el bagaje científico diverso que tengo, sino por todos los países en los que he trabajado. Eh, por supuesto, también he experimentado lo típico, interrupciones, ideas que solo se oyen si las repite un compañero.
Y frases gloriosas recientes hay muchísimas. Por ejemplo, las últimas han sido de que un colaborador que no cumple su trabajo y tengo que oír cosas como trátalo como si fuera tu hijo o no eres lo suficientemente agresiva. Entonces, claro, hay de todo un poco. Mi historia es algo peculiar, aunque comparte un origen parecido a la de Natalia. Yo crecí en un hogar, bueno, en un entorno de mujeres, tanto en mi hogar como en el colegio, y fui la primera de mi familia en ir a la universidad. Además, yo elegí física simplemente porque era mi asignatura favorita en el bachillerato, no tuve en cuenta nada más. Después en la universidad, de los pocos alumnos que éramos, aproximadamente el 40% éramos mujeres, así que bien, pero sí que yo me sentía ya un poco diferente. De hecho, recuerdo que una vez un profesor me llegó a decir que era una empollona disfrazada. Después de la carrera hice mi doctorado y el primer postdoctorado en el Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona. Yo era la primera estudiante de doctorado mujer de mi supervisor y la única estudiante de doctorado mujer que hubo en el grupo por un par de años. Pero lo que más me chocó no fue esa brecha de género, sino el contraste con mis compañeros, ya que la mayoría venían de entornos socioeconómicos más privilegiados, de regiones culturalmente más favorecidas, y yo sentía, mi sensación era como que no encajaba, que estaba fuera de lugar. Además de eso, se unió el síndrome del impostor, que se hacía ya más grande por esta falta de identificación con mis compañeros. Y algo que me ayudó mucho fue empezar a hablar de diversidad, ya sea con las pocas mujeres que habían en el campo, que formamos grupos muy buenos de apoyo, donde compartíamos nuestras experiencias, tanto con mis compañeros, que yo la verdad que he sido muy afortunada y casi todos mis compañeros eran personas con una gran conciencia social, un gran sentido de la autocrítica, que siempre estaban dispuestos a debatir y mejorar. Así que, bien. Bueno, mi campo, yo antes trabajaba en óptica cuántica, en tecnologías cuánticas. Las mujeres estábamos muy infrarrepresentadas. Yo recuerdo ir a escuelas o a conferencias donde las mujeres éramos menos del 10% de los asistentes. Sí que nunca viví ninguna situación grave, menos mal, de acoso o discriminación, pero sí que alguna vez tuve que lidiar con algunos comentarios, tipo lo que ha dicho Natalia antes, o algunas situaciones un poco injustas. Pero bueno, ser la única mujer no la única, sino una de las pocas mujeres de tu campo tiene también ciertas ventajas. Una de las más obvias que poco se habla es la visibilidad. Al final, quieras o no, vas a llamar la atención. Pero bueno, una de las experiencias que más me marcó y la que quiero compartir hoy fue, de una de las primeras conferencias a las que asistí, una conferencia muy top. Se celebraba el cumpleaños de dos científicos de mucho renombre y se invitaron a varios premios Nobel. Esto sucedió en mi anterior institución. Y lo que me quedó grabado no fue la calidad de la ciencia, las ponencias y tal, sino el ambiente tan tóxico que se respiraba en esa sala. Porque durante las sesiones de preguntas, en vez de intercambiar ideas de forma constructiva, lo que había era una especie de lucha de egos para ver quién hacía mejor su trabajo, muy tóxico. Fue súper incómodo y yo recuerdo que pensé que si eso era lo que me esperaba en la ciencia, pues que yo no quería trabajar en un ambiente así. Y aunque sí que es verdad que mi experiencia en otras conferencias no ha sido así ni por asomo, en otras conferencias donde la asistencia ha sido, pues sí que ha habido más público joven, pero sí que esto es como una anécdota que ejemplifica muy fuertemente todo lo que está mal en la ciencia, ya que este tipo de dinámicas más competitivas siguen dominando, siguen formando la base de la estructura científica. Y esto no es solo un obstáculo para las mujeres, sino que también limita el progreso de la ciencia real. La ciencia, por definición, debería ser algo colaborativo, debería ser abierta al intercambio de ideas y al trabajo en equipo. Y es importante empezar a poner el foco en la diversidad
más que en la igualdad de género. Si aumentamos el número de mujeres, pero solo son mujeres cis, blancas, heterosexuales, de países desarrollados, de clase media alta, neurotípicas, pues al final no estamos incrementando la diversidad. Así que todas las políticas siempre deben contemplar todas las desigualdades para realmente ser inclusivas. Si realmente queremos avanzar, debemos ser conscientes de que un entorno diverso es mucho más rico e innovador. Los equipos diversos van a tomar mejores decisiones porque consideran diferentes perspectivas, tienen más creatividad. Además, son más conscientes de los sesgos, que es algo muy importante a la hora de interpretar los resultados científicos. Y por último, la ciencia siempre debe responder a necesidades y a cuestiones reales sociales. Y estas cuestiones tienen que representar a todos los grupos. Por lo tanto, la ciencia debe ser un lugar en el que todos los grupos se sientan representados. Y para eso necesitamos crear un entorno donde todas las voces, independientemente de su origen, sean escuchadas y valoradas. Debemos cuestionar las jerarquías existentes para redistribuir el poder. Pero bueno, todos podemos poner un poquito de nuestro grano de arena. Por ejemplo, algo fácil que podemos hacer es escucharnos los unos a los otros con una mente abierta y sin prejuicio, apoyar y valorar el trabajo de los demás como si fuera el propio, estar siempre dispuestos a hacer autocrítica y a tener un poco de empatía por las situaciones de los demás. Porque bueno, aunque hayamos avanzado bastante, es verdad que hemos avanzado bastante, hasta que no dejemos de ser noticia por estar aquí o hasta que no haya necesidad de hacer este tipo de charlas, todavía queda mucho por hacer. Así que gracias por la atención y por invitarnos a participar aquí. Vamos a ceder la palabra a Norena Martín Dorta, que es profesora del área de expresión gráfica en la Ingeniería Responsable de la Universidad de La Laguna. Adelante, Norena. Bueno, buenos días. En primer lugar, quería dar las gracias a FEMETE por la invitación. Bueno, yo vengo desde un ámbito profesional, el ámbito de la construcción, después de ver a las compañeras del IATEC y del IAC, pues un ámbito profesional y muy competitivo, ¿no? Llevo muchos años ya en la universidad, soy profesora titular. He puesto estas transparencias, aunque pensaba no poner, sino contarlo, pero bueno, porque me gusta más que esta, pues bueno, lo que hago, ¿no? Estos temas de modelos de información en la construcción, que es mi temática de investigación, pero de investigación aplicada, ¿no? Soy profesora titular, arquitecta técnica y doctora en ingeniería gráfica, pues desde hace ya bastante tiempo. Y desde hace también bastantes años ya he participado en una organización internacional que se llama Building Smart y que actualmente llevo o dirigimos la junta directiva. Lo digo por esto de eh, pues el porcentaje de mujeres, ¿no? Hasta que entramos nosotras, pues no había mujeres en la junta directiva de Building Smart, porque evidentemente nuestro sector es un sector bastante masculinizado. Es habitual que en las direcciones de muchas de las empresas pues estén dirigidas por hombres, esto es habitual. Yo, bueno, lo veo como un reto. La verdad es que nunca veo dificultades en nada, sino todo lo contrario. Veo que son cosas con las que tenemos que lidiar y que son retos que afrontar. Es verdad, yo llevo 26 años relacionado con el sector de la construcción, pero empecé en el mundo de la empresa constructora y por supuesto era un mundo bastante hostil, ¿no? Ahora Olga seguro nos contará algo más respecto, pero evidentemente con eso teníamos que lidiar. Por lo tanto, nos hemos curtido en lidiar con situaciones que no son las que más nos gustaría vivir, pero yo la verdad es que siempre las he afrontado con optimismo y con capacidad para solventar situaciones que a veces son complejas, ¿no? E intentar que la gente pues vea la valía de nuestro trabajo fundamentalmente. Yo digo que siempre seamos hombres o mujeres. La actualidad reciente nos pone en evidencia que seamos hombres o mujeres podemos ser buenos o malos, ¿no? O sea, eso no nos lo quita nadie, a pesar de que seguramente históricamente pues
a nosotras nos han puesto algún tipo de etiqueta y como digo, más en este ámbito en el que yo estoy. Bueno, yo empecé en empresa constructora y luego me ligué a la universidad a tiempo parcial y ya empecé a tiempo completo y en ese momento descubrí el mundo de la investigación, hice mi tesis doctoral y ahora fundamentalmente trabajo en la investigación. Yo digo que no tiene nada que ver con la investigación que hacen en el IAT, en el IAC, eh, porque yo siempre les digo a la gente con la que estoy, nosotros no investigamos física de la materia, pero bueno, hacemos una investigación aplicada que yo creo que es súper interesante, basándonos seguramente en mucha investigación básica, pero aplicada a la gestión de infraestructuras y al modelado de información de edificios. Y quería poner simplemente estas transparencias para que sepamos qué es eso de los modelos de información, es ese Big Data de la construcción y algunos detalles más acerca de un sector que, como digo, es tremendamente dominado por el sector masculino, pero además es un sector que tiene un gran peso en la economía, no solo española, sino europea, ¿no? Entonces, es importante que en este sector también tengamos visibilidad, por lo menos algunas de las personas que intentamos hacer algo en él, ¿no? Digo, eh, lo intentamos, no sé si lo conseguimos, pero lo intentamos. Es un sector muy poco productivo y yo sinceramente creo que ahí tenemos mucho que decir desde la parte de investigación y de docencia y seguramente desde la parte, yo creo que no solo de las mujeres, sino de las mujeres y los jóvenes, ¿no? Que ya ven nuestra industria de otra forma, ¿no? Así que es un sector que va a necesitar una incorporación de personal cualificado urgentemente porque está teniendo unos problemas muy graves en ese sentido. Y uno de los ámbitos en los que se ha conseguido incorporar, yo creo que FEMETE lo ha vivido seguramente en primera mano, sector o mujeres en el sector, es en este sector, en parte de la industria en la que las cosas se pueden hacer en condiciones laborales pues adecuadas, ¿no? Y diría yo. En esos sectores hemos visto cómo las mujeres se incorporan más, ¿no? Vemos ya mujeres soldadoras en fábrica, de hecho hay experiencias muy interesantes en eso. Eso nos dice que, bueno, que modificando un poquito nuestro sector, que lo vamos a tener que hacer porque sí, porque si no, no hay supervivencia, vamos a tener una mayor penetración en nuestro sector. Yo diría que mi experiencia seguramente, bueno, envidio un poco esa trayectoria que hemos visto de las compañeras, porque yo me he perdido parte de esa trayectoria investigadora de la gente más que es de ciencias, ¿no? Pero por otro lado tengo una visión de la industria. eh, desde el punto de vista más de conexión con empresas y con organismos. Como decían, formamos parte, yo formo parte de la junta directiva de Building Smart Spain, que forma parte de la organización Building Smart Internacional. Esta organización, eh, para que tengamos una idea, pues también está básicamente la organización internacional copada en toda su dirección por hombres en distintos sitios del mundo, ¿no? Porque tiene capítulos desde en todos los casi todas las regiones, ¿no? De los continentes. Pero bueno, cada vez más se empieza a vislumbrar el trabajo de mucha de la gente que estamos ahí. Entre otras cosas, lo que comentaba, la organización en España hasta hace poco, pues solo habían hombres, pero no era porque no se quisiera, sino porque simplemente no se presentaban candidaturas en ese sentido. Y ahora pues habemos dos compañeras, una arquitecta y yo, en la dirección de la
de la junta directiva de esta asociación. Así que bueno, yo creo que poco a poco se van consiguiendo logros interesantes. Muchas de las cosas son pues muy lentas, con un trabajo silencioso, ¿no? A veces, a mí me gusta, a lo mejor no debería serlo, ¿no? Pero a mí me gusta que sea un trabajo silencioso. En muchas ocasiones lo he visto reflejado a lo mejor en las compañeras del IAC y del IAC, que pues podemos transmitir la idea de que muchas de las cosas no están bien, pero o que podrían mejorar, pero yo siempre lo veo desde el punto de vista de que estamos mejorando, de que hay muchos elementos que están mejorando, muchas empresas constructoras que ya están lideradas pues por un conjunto de mujeres, yo creo, con una visión moderna de lo que tiene que ser el sector. Y eso, desde mi punto de vista, tiene que ser muy interesante. Yo ahora mismo dirijo la tesis doctoral, que de hecho se va a defender ahora en diciembre, de una estudiante de ingeniería, hizo ingeniería civil, hizo nuestro máster de gestión e innovación tecnológica en la construcción, y va a defender su tesis doctoral en este ámbito también de modelos de información en la construcción. O sea que, bueno, yo creo que vamos creando camino en la medida que podemos. En nuestras titulaciones no son de las que menos mujeres tienen, es cierto. Nosotros tenemos un porcentaje, no el que nos gustaría, pero sí que un porcentaje no tan bajo como titulaciones como las de mecánica, informática, etcétera, que tienen un porcentaje muy bajo. La pena de ese porcentaje, que las mujeres no vayan a este tipo de titulaciones, es que son titulaciones que tienen una gran empleabilidad. Entonces, estamos perdiendo potencial. Y estamos perdiendo potencial y puntos de vista distintos, ¿no? Ese tema de la diversidad es muy importante. Ayer mismo me decía mi hijo que en el mundo de la informática, pues claro, ellos diseñaban cosas, pero las estaban diseñando todo el tiempo hombres, ¿no? Le decía, sí, sí, para eso existen los estudios de usabilidad, ¿no? Para tener en cuenta, resulta que todo lo están diseñando hombres, pero lo van a usar seguramente la mitad de los usuarios serán mujeres, ¿no? O serán otro tipo de perfiles, ¿no? Eh, entonces, es importante que en este tipo de titulaciones, pues podamos incorporar la visión de las mujeres, ¿no? En este ámbito. Para mí es muy importante, nosotros lo hacemos eh, cuando enseñamos la universidad a los futuros estudiantes, ¿no? Pueden ser desde cuarto de la ESO a primero o segundo de bachiller, o a formación profesional, que también se incorporan, aunque ya tienen otras edades en las que han tomado otras decisiones. em, de hecho lo tendremos ahora en enero, una visita de institutos, que nosotras, parte de las profesoras que estamos aquí, le mostremos nuestro trabajo y nuestra trayectoria profesional. De hecho, se la mostramos, por eso decía que a mí me gusta particularmente, a mí me gusta eso. Es cierto que no todo el mundo opina de esa forma. Me gusta mostrar esto de forma silenciosa. Y de forma silenciosa quiere decir que la mayoría de los que estamos allí somos mujeres, que estamos mostrando pues modelos de información, realidad virtual, materiales en el caso de las profesoras que trabajan en el laboratorio de materiales, laboratorio de carpintería, etcétera, se lo muestran a todos los estudiantes y le muestran cómo ellas en su día fueron profesionales de ese sector y ahora son profesionales de la educación, porque ese es nuestro ámbito ahora, ¿no? Educación, investigación. Entonces, esa parte, a mí me gusta hacerlo de esa forma que yo llamo silenciosa,
Es cierto que es posible que no todo el mundo lo comparta y seguramente los momentos a veces son distintos. Hay momentos en los que o foros en los que hay que actuar de una forma y foros en los que no. Pero básicamente porque creo que desarrollando ese tipo de acciones se consiguen objetivos muy interesantes, ¿no? Lo digo porque yo en su día, pues seguramente fui una de las que recibí ese feedback de distintas titulaciones a las que podía optar. Entonces, tener referentes que nos muestran esas titulaciones que son fundamentalmente masculinas, por lo menos actualmente, pues es interesante. Yo creo que ese es un trabajo que hay que hacer. Aquí en la universidad se está haciendo mucho en titulaciones pues con un índice realmente bajo, como pueden ser las de informática, mecánica, todo lo que son ingeniería, y también en las nuestras para captar sobre todo el potencial femenino en estas titulaciones que eh, ya les digo que lo necesitamos. Esto es todo por mi parte. No sé si tienen alguna duda, pues aquí tienen también mi correo electrónico y cualquier cosa, pues lo puedo responder por ahí y agradecer a todos y disponible para las preguntas que se requieran. Magnífico, muchas gracias, Norena Martín Dorta. Hemos tratado el ámbito de la ciencia, hemos tratado el ámbito de la educación y ahora es el momento de la empresa. Vamos a ceder la palabra a Olga María Sanfiel Hernández, que es gerente de construcciones metálicas Cercasa. ¿Cuál es la experiencia de Olga María Sanfiel en el ámbito de la empresa? Adelante. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un placer estar hoy aquí. Agradecer a FEMETE que me haga participar en el foro para ver si de alguna manera, no sé si poco, mucho o no lo sé, puedo aportar mi experiencia, que yo ya me pesa un poco, la verdad. Ya la experiencia me peca un poco. Y bueno, si con eso podemos conseguir que nuestro sector tan atractivo y al cual adoro, podamos traer a muchas más mujeres a nuestro sector, porque la verdad que necesitamos visualizar nuestra actividad. Bueno, yo llevo dirigiendo construcciones metálicas Cercasa desde hace 20 años. Soy la segunda generación, es una empresa familiar, la comienza mi padre en el año 69. Si Dios quiere, este año en diciembre esta empresa haría sus 55 años en el mundo de la sidometalurgia, que es mi sector y mi convenio, unido también al sector de la construcción, como bien decía la compañera Norena, ya que también me dedico al mundo de la construcción industrializada. También partiendo del metal. Yo nunca he dejado de llevar el hierro en mi sangre. Bueno, mi comienzo aquí entra un poco por casualidad, a trompicones. Yo siempre que me lo digo cuando me invitan a cualquier foro, este no se suponía que era mi sitio. La verdad es que nunca pensé que me fuera a dedicar al mundo de la sidometalurgia. Aquí estoy, y bueno, agradecida también por ello, porque mi mundo era completamente diferente. Yo estudié administración y finanzas y también dirección de empresas, después con el tiempo. Y bueno, me dedicaba al mundo de la moda, que era lo que me gustaba a mí. Me gustaba la pinturita, la ropita, la no sé cuánto, la no sé qué. Y ese era un poco por donde yo creía que estaba enfocada. Creía. Mi padre era un señor de los de antes, muy humilde, con su cerrajería. Empezó con unos inicios pues bastante muy sencillos. Y bueno, sacó adelante su familia. Somos tres hermanos, de los cuales dos de ellos, mi hermano y yo, somos a los que nos dedicamos a nuestra actividad del día a día. Pues ya se podrán imaginar, teniendo un padre de aquella época con un hermano también presente en la actividad, en qué puesto quedaba yo, ¿no? Bueno, yo entro a trabajar en Cercasa un poco porque me quedo embarazada de mi segunda, yo tengo dos hijos, un varón y una hembra, y me quedo embarazada de mi hija Elena. Y el mundo de la moda en aquel momento en el que yo me dedicaba, pues bueno, un poco se vio truncada por el tema de los chinos que empezaron a entrar en este mundo y bueno, un poco yo empezó a desplazarse el tema. Y mi padre me dice, ¿por qué mientras estás embarazada no vienes y me ayudas un poco por los estudios que yo ya tenía en aquel momento? Y me echas un poquito una mano con la administración y así pasas tu embarazo tranquila. Bueno, un poco fue así, eso un poco resumido cómo yo entro a hacer casa.
Cuando entro a hacer casa, yo entro para salir, o sea, no me pensaba quedarme. En mi visión no estaba quedarme en aquella empresa. Pero da la casualidad que estando dentro de este sector embarazada de mi hija, entra la crisis de la construcción del 2008 y nos vemos envueltos en un embolado bastante importante, ¿no? Entonces, para que mi padre pudiese jubilarse junto con otro socio que en aquel momento estaba con él, alguien tenía que asumir la responsabilidad. Mi padre luchó contra viento y marea porque fuera mi hermano el que debería de ocupar ese puesto, ¿no? Bueno, pues como muy autoritario que era, ¿no? Yo siempre estaba como la chica de la oficina y mi padre siempre intentaba que fuera mi hermano el que se pusiese a la cabeza de la responsabilidad. Mi hermano tiene unas manos maravillosas, pero la cabeza la tenía yo. Entonces, mi padre tenía en dos hijos las herramientas perfectas, pero dividido en dos cuerpos. Para hacerlo entender en aquello pasaron muchos años y muchas dificultades. Entonces, el mayor reto en el que yo me he tenido que desenvolver ha sido convencer a mi padre que yo era la ideal para dirigir la empresa. Ya se podrán imaginar cuál fue aquella guerra, ¿no? Esto hablando siempre desde el amor, porque no vamos a hablar de que mi padre para mí sigue siendo un referente y gracias a él, aunque ya no está, gracias a él soy la mujer que soy, me he convertido en lo que soy hoy en día, ¿no? Por aquellos retos y aquellas luchas que tuvimos que tener entre padre e hija. Bueno, pasado este tiempo, claro, pues al llegar la crisis del 2008 y mi hermano, pues él sí sabía hacer todo el desempeño que mi padre le había dado, pero claro, la responsabilidad no la tenía. Yo me tuve que poner al frente de aquella empresa y ahí empieza mi comienzo. Ahí me refiero a ponerme al frente ya como líder, ¿no? Es verdad que con toda aquella lucha que mi padre pues ofrecía sobre mí para que, bueno, pues yo no creía que él fuese, no porque no supiera que no tenía las capacidades, que las tenía, sino bueno, estaba rodeada de un mundo de hombres. Ahí no había mujeres por ninguna parte. Porque es verdad que en el mundo de la construcción, como lo conocemos, sí tenemos aparejadoras, arquitectas, pues topógrafas, bueno, una serie de perfiles que tienen presencia o antiguamente menos, ahora muchísimo más, evidentemente, pero en aquel momento, pues había alguna otra. Pero en el sector de la sidometalurgia puramente y dura, yo creo que dos contadas con los dedos. No había más. Entonces, claro, todo era rodado de hombres y aquel hombre lo que quería era proteger a su niña, ¿no? De todo aquello que él creía que no era bueno para mí. Bueno, también yo era una mujer con mucho carácter, etc, etc, etc. Bueno, entonces, bueno, entonces empieza la crisis del 2008 y me pongo al frente. Y ahí hubieron que tomar muchísimas decisiones, bueno, algunas no tan buenas, otras tan buenas, pero eso fue que me fuese yo curtiendo de heridas poco a poco para llegar a donde estoy hoy en día. No solamente conseguimos salvarnos de aquella crisis tan importante, sino que conseguí pues, abrir otra nueva sucursal de la que hoy en día soy la que tiene, porque aquella pequeña cerrajería que mi padre tenía en San Benito se cierra hace 2 años y me quedo con la principal, que es la gran industria, ¿no? O bueno, comparado con lo que él tenía. Bueno, pues ahí empieza mi verdadera vocación. Empiezo a ver ahí mi nicho de mercado. Sí es verdad, y lo digo de forma clara, que me he tenido que formar muy mucho, porque me he encontrado durante todo el camino con algunas dificultades. Al no tener esa experiencia y no saber del sector, pues me he tenido que documentar muy mucho, pues interpretación de planos, cálculos de estructuras metálicas, bueno, hacer muchísimas cosas que necesitaba para poderme de reunir con aquellas direcciones técnicas que afortunadamente han ido jubilándose, con aquellas direcciones técnicas que el ver a una mujer delante, pues no creía que tuviese la capacidad para entender lo que ellos necesitaban. Sí tengo algunos episodios que no fueron, no digo desagradables, porque sinceramente, y lo tengo que decir a boca llena, nunca he tenido que poner a nadie en su sitio. También tiene que ser por mi carácter. No soy bastante fácil de dominar, por llamarlo de alguna manera. Si no me pudo mi padre, no creo que pueda nadie. Entonces, al final, bueno, pues me tuve que armar de cositas para poder yo desplegar mis plumas, como bien dice, y convertirme en un punto de referente en mi sector. Hablo de mi sector. Soy madre de, como bien dije, de un hombre y de una mujer. Para mí tratarlos de igual manera, pues en mi casa no se habla de género, siempre, e incluso es ella quien más
Le he tenido que, bueno, decir tú aquí posiciónate para que nadie tenga que decirte nada. Mi marido trabaja conmigo, pero pasa a un segundo plano, siempre está en la sombra, con lo cual con esto quiero decir que mi posición aquí, bueno, pues yo creo que a través de todas las experiencias que he tenido que ir salvando, pues me he ido posicionando. Ese es un poco el resumen de lo que es mi trayectoria profesional. Avanzando en todo esto, me convierto también en la vicepresidenta de la Patronal de la Construcción. Ahora mismo yo soy vicepresidenta en FEPECO, que es la patronal en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y lo que hago allí dentro, en mi papel como vicepresidenta, es visualizar precisamente el papel de la mujer en el sector, junto con mi convenio de pseudometalurgia. Porque yo creo que hemos avanzado mucho, como decía la compañera Norena. Hemos avanzado muchísimo porque nada tiene que ver, si yo miro hacia detrás y empiezo a ver todo desde donde yo empecé hasta donde estamos convertidos, es verdad que hemos evolucionado muchísimo, pero sí es cierto que nos queda todavía un gran camino. Y para mí, yo no sé qué piensan mis otras compañeras, pero una de las dificultades que nos estamos encontrando, o yo veo que puede ser un punto del que tenemos que mejorar, es la conciliación. Porque sí es cierto que como mujeres, cuando decidimos ser madres, es complicado, queramos o no queramos, el poder llevar nuestra parte profesional y nuestra parte maternal. Porque aunque ahora mismo hayan muchas medidas que se han implementado para que el padre tenga mucha más visión, que afortunadamente así es, nosotras como mujeres queremos también tener siempre esa presencia como madre. Y eso a veces nos hace dudar si coger el puesto de trabajo que nos hace crecer o dedicarnos a quedarnos en casa o reducir nuestras jornadas o no coger esos puestos de liderazgo para poder atender a nuestra familia. Entonces, eso es una de las cosas que quizás todavía tenemos que limar un poquito mejor, porque todo lo demás, lo que son políticas para poder nosotras coger puestos de liderazgo, afortunadamente cada vez son más visibles, más patentes. Y yo desde aquí creo que tenemos que seguir haciendo foros como estos, donde demos visualización a otras mujeres para que ellas puedan tener los puntos de referencia o ese acompañamiento para que ellas puedan tomar decisiones a acercarse a nuestro mundo, sea el de la metalurgia, que es el que nos compete hoy, o sea el de la construcción o cualquier otro puesto de liderazgo. Ese es mi resumen. Espero que les haya aportado algo diferente a lo que ya mis compañeras, que en esta bolsa tan grande que hemos puesto todas, pues podamos llegar a esas mujeres, que es el tema a tratar, y que las podamos acompañar en todo ese proceso. Y yo estaría encantada. Muchas gracias, Olga María Sanfiel Hernández, gerente de construcciones metálicas Cercasa. Antes de darles la última intervención con una reflexión que me gustaría que cada persona de las que ha participado dejara en esta jornada, antes de darles paso a esa última reflexión, me gustaría hacerles una pregunta a cada una en su ámbito. Si tuvieran que hacer una medida, aplicar, implantar una medida de acción para, si fueran consejeras, ministras, para sacar adelante la igualdad, el compromiso por la igualdad y la diversidad, ¿qué medida es la que ustedes, en qué medida se centrarían o aplicarían? Empezamos por Ausi y Natalia, por ejemplo, dada su experiencia en la que nos han aportado, su experiencia profesional, ¿qué medida es la que ustedes reforzarían o focalizarían para cambiar, intentar cambiar el tema del compromiso por la igualdad y la diversidad en nuestra sociedad? Bueno, así os bote pronto, a mí haciendo las comparaciones son odiosas, pero desde mi perspectiva yo creo que las medidas de conciliación son algo prioritario, desde mi opinión. O sea, no puede ser que una baja maternal sea de 3 meses cuando en Escandinavia, por ejemplo, estamos hablando de un año. Y ese año se reparte 6 meses seguro son para la madre. O sea, a mí eso me parece la prioridad principal, para que no tengamos que decidir, como ha comentado Olga María, si quieres seguir trabajando o si te quitas a un lado para seguir siendo responsable de tu hijo. No. Me parece que eso es lo prioritario. No sé si Estoy así... totalmente de acuerdo. Sí, sí. Creo que Lore- como medida política es
Norena, Sí. si Norena fuera ministra y tuviera potestad Yo la para decir, votaría. vamos, He sido vamos, vicerrectora de la universidad, o sea que algo de experiencia tengo. No, yo me voy a salir un poco porque por supuesto estoy de acuerdo en las medidas, eso es importante, pero yo creo que eso si no va acompañado de otras cosas no sirve para mucho, ¿no? Y yo hablo continuamente, sobre todo cuando veo programas de igualdad, en que yo tengo dos hijos varones de 21 y 18 años, o sea, justo en las edades en las que ya les han dado muchas charlas de igualdad, de las que han pasado, mm, o sea, no han escuchado nada de lo que les han dicho, pero ven en casa cómo su padre y yo somos un equipo. Entonces, creo que hay que educar en la cultura del respeto. El respeto en todos los aspectos de la vida. Antes decíamos, creo que en la sociedad en general, en España, nos falta ser humildes. Y de hecho, ser humilde a veces se ve como un signo de debilidad o como un signo entonces, esta parte de educar a nuestros jóvenes desde que son pequeños en respetar la opinión de la otra persona, te guste o no te guste, seas totalmente contrario a ella y por lo tanto puedas debatir porque tú piensas distinto, pero respetando lo que dice la otra persona. Y ya no hablo de hombres ni de mujeres, porque como veíamos antes, hay mucha diversidad es lo que creo que nos falta de alimentar. Cultura del respeto, porque lo que yo he visto en mis hijos, que son dos varones, es que cuando hablamos con determinados términos, ellos desconectan, aunque pensemos que nos están escuchando, están desconectando. En cambio, si cambiamos el concepto a respetar, de hecho lo hacemos en casa, no, tú tienes que respetar porque este es mi trabajo y por tanto tú tienes que recoger esto porque me afecta a mí en mi trabajo. Y además, en la cultura de compartir, creo que es una parte, yo lo digo constantemente cada vez que me hablan de temas de igualdad. Creo que en general estamos viendo mucha crispación en la sociedad porque falta cultura de respetar las opiniones de la otra persona y en sus diversas formatos, ¿no? Entonces, creo que en eso hay que incidir y ese es un proceso que en general eh, a los políticos o a las personas que están en la dirección política a veces no les gusta mucho apostar porque son cuestiones que no son a corto plazo. Es una cuestión de formación que es a largo plazo. Tenemos que invertir en que los niños desde pequeños se respeten y vean incluso, y cuando hablaba de la humildad, es porque yo siempre digo que aprendo todos los días de muchas cosas, de mi estudiante de doctorado, de mi compañero de departamento, porque estoy atenta a lo que está sucediendo y porque creo que pueda aprender. En cambio, si yo creo que ya me lo sé todo, pues no voy a poder estar atento a captar esas situaciones. Entonces, la cultura del respeto yo creo que es una de las cosas que en las escuelas deberíamos irla promulgando. Yo intento hacer lo poquito que puedo en la universidad. bueno, excelente. Ya tenemos una medida a corto plazo, la que nos han aportado Agus y Natalia, una medida a largo plazo, Norena. Olga, ¿por dónde irían tus medidas en el caso de que tuvieras esa potestad y esas influencias? Bueno, a ver, yo creo que coincido prácticamente con Ausi y Natalia, sobre todo porque creo que una de las dificultades que mayor nos encontramos las mujeres es la parte de conciliar. Todo lo demás creo que lo estamos saltando. Es verdad que nos queda un proceso largo. Yo no voy a decir que lo estemos conseguido porque no es así. Siempre entran los egos, aquí que eso también no tiene que ver con el género, sino también con las personas, pero creo que la conciliación tiene que ser algo que tengamos que tratar de forma eficaz y además pronta porque tenemos un nivel de natalidad muy baja
Al final las empresas se ven muy resentidos cuando hay una baja maternal, ya no solamente sea por parte de mujeres, sino también de hombres, con lo cual las empresas no tienen ningún aliciente, sino al contrario, son medidas castigadoras, por llamarlo de alguna manera, y hablo a nivel empresarial, como empresaria. Necesitamos hacer políticas que faciliten la conciliación a las mujeres y a los hombres, pero también que a las empresas nos den la posibilidad de que no sea una carga para nosotros el que alguien quiera ser padres, ¿no? Entonces creo que las medidas tienen que ir por ahí, porque ahí abriríamos una puerta mucho más rápida a mujeres que no solamente quieran acceder a puestos que les interesaría, sino que eso los frenaría. Entonces, yo creo que la política tendría que cambiar por ahí, porque todo lo demás ya llevamos un camino, aunque hay que seguir pico pala, como bien decimos, pero las políticas de conciliación, eso tienen que cambiar para que sean atractivas para todos, para todos. Muy bien. Ahí en el silencio, en el anonimato, tenemos a Desiree Brito Rodríguez, que es responsable del Departamento de Proyectos de FEMETE. Desiree, qué puedes aportar en estas jornadas? ¿Tienes alguna inquietud que te ha surgido al escuchar estas intervenciones? Yo que vengo también del área técnica, ¿no? De la ingeniería de telecomunicación, pues, bueno, algunas de las cosas que comentaban era como todo el rato con la cabeza, sí, 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 sí. Bueno, sobre todo estoy muy orgullosa, además soy la responsable de igualdad de FMT, por esta jornada que estamos repitiendo siempre cada año y que creemos tanto de FMT en esta sensibilización en sectores tan masculinizados como los nuestros, ¿no? Y bueno, compartir con esta pedazo de mujeres, o sea, o sea, estas 4 mujeres que nos han dado su experiencia de vida y que nos han aportado esa visión que en algunos casos, desgraciadamente, y en otros casos, como decía Olga, le ha aportado pues esa fortaleza, ¿verdad? Para poder acometer sus trabajos de hoy en día, de la actualidad. Entonces, yo quería pedirles una reflexión, porque bueno, también cada uno es como es, ¿no? Positiva, de vaso medio lleno, para esas niñas y no tan niñas que están a lo mejor valorando carreras STEAM, ¿no? Carreras un poco parecidas a las que nosotras acometemos. ¿Qué reflexión darían a esas chicas sobre un futuro profesional en nuestras áreas? Empezamos por, si les parece, como hemos intervenido en el mismo orden, Aus y Natalia. Bueno, primero yo les diría que si era un poco su vocación, que hagan oídos sordos a quienes dicen que no puede hacerlo, que es muy difícil o lo que sea, porque al final hay muchísimos factores que influyen en cómo de buena sea tu carrera, pero uno importante es trabajar y ya. No necesitas nada más, no necesitas ser extremadamente inteligente ni... mm, Así que sí, yo les diría eso y que las cosas están cambiando, que están avanzando. Em, sí, eso. Bueno, lo comentábamos un poco antes y creo que se han dado pinceladas sobre esto y creo que cuando uno elige este tipo de carrera, ya uno tiene un carácter determinado, ya tiene una determinación de esto es lo que quiero hacer y lo voy a hacer. Y aquí pues cada una crece su piel a su forma, pues hay unas que son más combativas, otras menos combativas, pero al final lo que se trata es de hacer lo que te gusta y quizás ignorar comportamientos que no te aportan y seguir adelante, no sé, no... Creo que eso, un camino recto y hasta el final y sin detenerte en contemplaciones que no, que te quitan energía y no te aportan nada y entonces adelante simplemente. Norena. Sí, yo diría que no ponerse límites, ¿no? Es importante no ponerse límites y creerse que se puede, ¿no? Y buscar referentes, porque en el fondo cuando las chicas jóvenes están mirando qué es lo que quieren desarrollar, pues a veces no lo tienen claro, ¿no? No tienen claro qué es lo que quieren hacer. Eh, Posiblemente haya gente que sí, pero hay otra gente que no tiene claro qué es lo que quiere hacer. Entonces, hoy en día, pues acciones como esta y como muchas otras que hay de distintas administraciones ponen voz a referentes que ahora están trabajando en esos sectores. Entonces, buscar información
que yo siempre le digo a mis hijos que a nosotros antes nos costaba mucho más encontrar eso, hoy en día está a un golpe de clic. Buscar información de referentes de algo que pudiera interesarte, yo creo que es importante. Yo sé que puede ser que sea algo que te guste, pero yo, por mi propia experiencia, creo que a veces no sabes lo que te gusta en esas edades tan tempranas. Entonces, a veces buscar referentes y en ellos ver o en ellas ver si es lo que te gusta o no, yo creo que es interesante. Estupendo. Olga. Bueno, pues yo un poco para resumir al final, porque cada una de las versiones que han dado es excelente, creo que lo primero que debemos de hacer es que se informen. Es muy importante acudan a centros o foros o mentores, como así decía, donde hay orientadores, donde te pueden enseñar un abanico de posibilidades tremendo. Yo hablo de mi mundo, que es mi mundo de la construcción, que abarca 20.000 sectores, que tiene unas posibilidades brutales, no solamente de conseguir tu profesión, sino de realizarte como persona. Como dice que dignifica, el trabajo dignifica y eso es una verdad como un templo. Al final, foros como estos nos permiten llegar a mucha gente y que no tengan miedo a preguntar, porque preguntando es donde se llega a los sitios. Hay un montón de información y después la formación. Para mí va vinculado una cosa a la otra. Primero te informas y luego te formas. Lo digo por propia experiencia, como bien comentaba antes, era imposible que yo pudiese llegar donde estoy hoy en día o donde espero llegar, que todavía me queda mucho camino por delante, si no me formo. Hoy en día sigo formándome. Al final, todo por ese proceso, creo que tenemos unas herramientas que nosotras, algunas de nosotras, porque otras son un poco más jóvenes, no teníamos tanta información, nos teníamos un poco que encontrar con los muros e ir saltando muchas vallas que hoy en día ellas y ellos no tienen, afortunadamente. Ellos teclean con dos teclas, tienen a toque de clip un montón de información, pero luego pasa por la formación. Entonces, bueno, al final es que se animen, que todas podemos, que todos podemos y cada uno es, como yo le digo a mis hijos, cada uno es en la vida lo que quiere ser. Los límites te los pones tú. Wow, menuda frase. Muy bien, Olga. Bueno, nos están llegando algunos comentarios a través del chat. Yurena Rodríguez, empresaria, dirigente de directiva de FEMETE también, comenta, totalmente de acuerdo con Olga como madre y como empresaria. Las empresas no pueden soportar esa carga. Debería ser una carga compartida entre todos, sociedad, empresas y sobre todo administración. Luego Monique María Gómez dice que si en las carreras STEAM se quiere atraer mujeres, las escuelas tienen que replantearse la forma de enseñar. No hay que meter a las chicas en un molde masculino, sino crear un nuevo molde en el que todo el mundo quepa. Se puede decir lo mismo en el mundo del trabajo. El molde sigue siendo masculino y hay que cambiarlo. Bueno, yo creo que estamos totalmente de acuerdo con ambos comentarios. Ya creo que va siendo el momento de ir finalizando esta jornada y me gustaría lo que les había comentado antes, un mensaje final breve, por favor, un mensaje final que les gustaría que se quedaran las personas que nos han estado viendo y que nos van a ver a través del canal de YouTube. Comenzamos, como siempre, de manera inversa para que cierre la jornada finalmente José González, secretario general. Ausi, Natalia, ese mensaje final a modo de titular que le gustaría que se quedaran las personas que nos han seguido en esta jornada. Yo diría, sigue con tu objetivo e ignora el resto. Excelente, Yo, Ausi. yo quiero un poco recalcar un poco el mensaje de la presentación, que es que no solo hay que enfocarse en subir el número de mujeres que hay en el campo, sino en tratar todos los tipos de desigualdades por igual. Tenemos que enfocarnos en hacerlo lo más diverso y lo más inclusivo posible para todos. Muy bien, Lorena. Bueno, yo remarcar que estamos mejorando y que lo que comentaba, no hay que ponerse límites, sino quitarnos los techos, ¿no? Olga.
Bueno, pues para mí mi frase yo creo que al final representa lo que soy, es que juntos podemos, solo tenemos que hacerlo. Excelente, Desiree Brito, ya que te tenemos en pantalla, un mensaje final antes de dar paso a la clausura por parte de José González. Bueno, pues que esperen nuestra siguiente acción en el campo de la igualdad, porque como saben, FMT tiene un claro compromiso, así que estén atentos a nuestras redes sociales. Muy bien, y José González, como para clausurar la jornada, ¿qué es lo que mensaje le dejaría? Bueno, yo creo que al final, en general, lo que estamos hablando es de evolución, ¿no? De una evolución que en general el ser humano está teniendo, ¿no? Esto lo hablábamos cuando yo entré en FEMETE, que hace ya unos cuantos años, más de 30. Pues la verdad es que hablar de esto era como hablar de los ovnis en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la evolución, hemos notado una evolución positiva, ¿me entiendes? Que cada vez esto ya es mucho más normal, en todos los aspectos, tanto en género como también, como decía Ausi, en la parte también de diferentes enfoques de género, y yo creo que todo esto se va, bueno, pues normalizando, ¿no? Y el mundo hace 30 años no es como ahora. Y eso es lo positivo, y eso es lo positivo, el que la sociedad vaya avanzando. Con lo cual, pues en ese avance también está FEMETE y espero que haya servido de algo también para que poner ese granito de arena para que todos al final pues podamos tener una visión del mundo distinta. Así que muchas gracias a todos y todas y nada, Juan Carlos, tú cierras. Estupendo. Bueno, pues finalizamos ya este encuentro virtual de hoy, agradeciéndoles su participación. Reafirmamos nuestro compromiso por la igualdad y la diversidad, así como nuestro propósito de empoderar y visibilizar a mujeres profesionales en sectores tradicionalmente masculinizados. Y ahora sí, acabamos recordando que no estás sola, que no estás solo, que FEMETE está contigo y que la unión nos hace más fuertes. Muchas gracias. Ánimo. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Saludos.